Hola a todos, hemos preparado un video en el que estamos resolviendo un ejercicio de cálculos de beneficios sociales que han sido materia de evaluación en ciclos anteriores para que tengan un ejercicio más por el cual puedan repasar para su práctica calificada y para el examen final. Espero les guste esta innovación. Igual cualquier comentario, cualquier duda que les quede del video o del cálculo en general, nos lo pueden hacer llegar a través de intranet o a través del correo y vamos a responderles ni bien podamos. Gracias. Imagine que hoy es 26 de junio de 2018. Perú le ganó a Australia y ha pasado a la siguiente etapa del Mundial. Todos estamos felices. Imagine que estamos 26 de junio y le cuentan esta historia. Una linda gerente, Marina, les comenta. Ella trabajaba como gerente de recursos humanos en Miraflores. Marina recibe un sueldo de 12.000 soles mensuales y tenía un bono de 2.400 soles mensuales por ocupar el cargo de gerente de recursos humanos. Disfruta de su hija maravillosa, la lleva todos los días al nido y es feliz en su trabajo. Pero hace un mes le comunicaron que se cerraba el área de recursos humanos porque se tercerizaba esta actividad a una consultora. Y por ello fue trasladada a Santa Anita y ahora ocupa la posición de gerente de administración, manteniendo su sueldo, pero ya no recibe el bono. En mayo fue la última vez. Este cambio ha afectado a Marina. Desde que ingresó el 1 de febrero de 2016, es la primera vez que está triste. Siempre trabajó y nunca salió de vacaciones, pero sí vendió vacaciones, 10 días en enero de 2018 y 15 días en febrero de 2018. Todos los años ha recibido el bono anual a la mejor gerente. En mayo de 2018 le depositaron 9.200 soles por este bono de desempeño. Hoy, 26 de junio de 2018, Marina ha renunciado porque justo le ofrecieron un mejor trabajo en una empresa global, como directora de recursos humanos, y solo trabajará hasta hoy. Desea saber cuánto recibirá de gratificaciones truncas, CTS trunca y vacaciones, porque en la empresa no calculan bien los beneficios sociales. Como dato adicional, Marina les cuenta que todos los meses recibe una asignación escolar de 300 soles por su hijita, pero que nunca la incluyeron en sus beneficios sociales. Ella cree que sí se deben incluir. Entonces, toca a usted calcular los 3 beneficios sociales que solicita Marina, según la regulación nacional y todo lo que ha estudiado y aprendido hasta el momento. Bueno, ahora que ya hemos terminado de leer el caso y ya tenemos una idea de qué es lo que nos están pidiendo, creo que el primer paso importante a seguir es determinar los dos datos más importantes que tenemos sobre la relación laboral, ¿no? El primero es la fecha de inicio y el segundo es de la fecha de fin, es decir, la fecha de cese. Del texto del caso sabemos que la relación laboral se inició el 1 de febrero del 2016 y el cese se dio el 26 de junio de 2018, ¿no? Una vez que tenemos claro el inicio y el cese, que después nos va a servir bastante para ubicar el cese en los periodos legales de cálculo de cada uno de los beneficios, que vamos a ver más adelante, vamos a un segundo punto, que es determinar qué conceptos se le han entregado a Marina a lo largo de su relación laboral para después poder calificarlos como remunerativos o no, y de ahí ver para qué conceptos entran como base de cálculo, ¿no? Entonces, del texto del caso, vemos que un primer concepto es el sueldo básico, que nos dicen que lo recibía mensualmente y por 12.000 soles, ¿no? Un segundo concepto es un bono. Le vamos a poner bono G, que en verdad es un bono de gerencia, que según lo que se desprende del caso se lo otorgaban por su calidad de gerente, no está condicionada a nada, y ascendía a 2.400 soles. Vemos que este bono se le entregó hasta mayo, es decir, hasta antes del cambio de puesto. El tercer concepto que vemos es un bono anual por desempeño y que se le entregó la suma ascendente a 9.200 soles en el mes de mayo también, ¿no? Este fue hasta mayo y este fue en el mes de mayo. De ahí un cuarto concepto que se desprende del caso es la asignación por escolaridad, y que de acuerdo al texto del caso
ascendía a 300 soles mensuales. Y finalmente, un quinto concepto, que si bien no está expresamente en el caso, del caso mismo se puede desprender su existencia, es la asignación familiar. ¿No? En el texto del caso nos dicen que Marina tiene una hija menor de edad que va al nido y por lo tanto el empleador se está obligado a dar por concepto de asignación familiar un monto equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, teniendo en cuenta que la remuneración mínima vital actual asciende a 930 soles, la asignación familiar que le correspondería a Marina es de 93 soles. Entonces, ahora que ya tenemos estos conceptos identificados, vamos a determinar si es que son o no remunerativos, ya que esto nos va a permitir determinar si entran o no como base de cálculo de los beneficios sociales truncos que nos piden. Para poder determinar esto, creo que es importante recapitular un poco en el concepto que tenemos de remuneración. Y de acuerdo al artículo 6 del TUO de la LPCL, nos dice que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición, ¿no? Entonces, siempre debe tenerse en cuenta la ventaja patrimonial que implica para el trabajador la percepción del beneficio, ¿no? Entonces, tenemos que como regla, en el ordenamiento legal peruano, se debe presumir que todo aquello que percibe el trabajador es remunerativo. Y en tal sentido estaremos frente a conceptos no remunerativos en los siguientes casos, ¿no? 1, cuando dicho concepto no encaje dentro de la definición de remuneración. O 2, cuando encaja, pero se encuentra excluido legalmente, como vamos a ver más adelante en cada uno de los beneficios que vamos a calcular. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de conceptos remunerativos, ¿no? Vemos que el básico es un concepto remunerativo, ya que lo recibe por sus servicios en dinero y es de su libre disposición. El bono por ser gerente es un bono que atiende a su calificación, pero también lo recibe, ¿no? Por sus servicios en dinero y es de su libre disposición. El bono anual, ¿no? Es también lo recibe por sus servicios en base a metas, ¿no? Por desempeño, el dinero y es de su libre disposición, entra en nuestra definición de remuneración. La asignación familiar, ¿no? También es un concepto remunerativo. Y el concepto que sí tenemos que evaluar un poco más es el de la asignación por escolaridad, porque si bien encajaría en nuestra definición, porque se le da al trabajador por sus servicios o con ocasión de estos, en dinero y que va a ser de su libre disposición, en realidad la ley de CTS en el artículo 19, inciso F, lo excluye de la condición de remunerativo. Entonces, en realidad es por una exclusión legal que deberá ser reconsiderado como no remunerativo para efectos del cálculo de los beneficios sociales. Entonces, ahora ya tenemos los conceptos que nos da el caso y su calificación. Ahora que ya sabemos qué conceptos son remunerativos y qué conceptos no son remunerativos, yo los he resumido acá para que sea más fácil el cálculo de la gratificación. Vamos a proceder a calcular el primer concepto que nos piden, que es la gratificación trunca. Entonces, como ustedes saben, las gratificaciones tienen dos periodos legales. El primero, que es de enero a junio, que se paga en julio, y el segundo, que es de julio a diciembre y se paga en diciembre. Entonces, para saber qué periodo es el que estamos calculando, tenemos que ver en qué periodo se produjo el cese del trabajador, en este caso de Marina. Entonces, teniendo en cuenta que cesó el 26 de junio del 2018, Marina cesó más o menos por acá, y por lo tanto, nuestro periodo de cálculo será desde enero del 2018, es decir, del 1 de enero del 2018, hasta la fecha de cese, que será el 26 de junio de 2018. Ya, si nos remitimos a las normas que regulan las gratificaciones, ¿no? Podemos ver que en el artículo 5 del reglamento indica que la gratificación trunca se origina al momento del cese del trabajador siempre que tenga cuando menos un mes íntegro de servicios,
¿no? Y además que el monto de la gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendarios completos laborados en el periodo en el que se produzca el cese. Quiere decir que nuestro cálculo no va a ser por meses y días, sino únicamente por meses completos de trabajo. Entre el 1 de enero del 2018 y el 26 de junio del 2018 no hay 6 meses completos porque junio se interrumpió el 26. Por lo tanto, son 5 meses completos los que vamos a calcular. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? La gratificación trunca siempre se calcula por meses completos de trabajo y no por días. Entonces, una vez que ya tenemos el periodo de cálculo determinado, tenemos que hallar la remuneración computable. Es decir, cuáles de los conceptos que nosotros hemos hallado en el caso deben entrar para el cálculo de esa gratificación. Nuevamente, como ustedes saben, en la norma que regula las gratificaciones, indica que se considera remuneración computable la remuneración regular, que es la percibida mensualmente por el trabajador en dinero o en especie. Es decir, la periodicidad de los conceptos debe ser mensual, ¿no? Vemos entonces que un primer concepto es el básico. Hay otro tema importante que tienen que tener en cuenta, es que la remuneración computable para la gratificación trunca, según la norma, es la vigente al mes inmediato anterior al que se produjo el cese. En ese sentido, será la vigente, la del mes inmediato anterior, es decir, la vigente a mayo y de periodicidad mensual, ¿no? Entonces tenemos que el básico, que eran los 12.000 soles, deberían ser parte de la remuneración computable, ya que tiene una periodicidad mensual y se encontraba vigente a mayo. El bono de gerencia, que son los 2.400 soles, por las mismas razones, también deberían ser incluidos en la remuneración computable. Si vamos al bono anual, si bien se le pagó en mayo, es decir, en el mes inmediato anterior al cese, no tenía una periodicidad mensual sino anual y por lo tanto no entra para el cómputo de las gratificaciones. La asignación por escolaridad ya vimos que es un concepto no remunerativo y por lo tanto no entra para el cómputo de las gratificaciones. Y finalmente la asignación familiar, que ya vimos que es un concepto remunerativo y no recuerdo si se los advertí, pero la asignación familiar tiene naturaleza remunerativa, ya que así lo establece legalmente la norma que crea la asignación familiar y su reglamento. Entonces es un concepto remunerativo de periodicidad mensual y que se le pagó hasta el mes inmediato anterior al cese y por lo tanto también debe entrar al cálculo, a la remuneración computable. Esto se los estamos enviando también se lo hemos enviado a través del intranet en una tabla, como para que lo tengan ahí de manera simplificada, ¿no? Pero estamos haciendo acá un poco el fondo para que vean de dónde deriva cada uno de estas remuneraciones computables. Entonces tenemos un total de 14.493, ¿no? De remuneración computable. Entonces ahora que ya la tenemos que ir al cálculo. Como vimos hace unos instantes, la gratificación es un concepto semestral, ¿no? Y por tanto, la fórmula será la remuneración computable entre 6, ¿no? Que es lo que hubiera percibido en realidad, ¿no? O sea, el total de la remuneración computable lo hubiera percibido si hubiera elaborado el periodo total, el periodo legal. Pero al no haberlo hecho, tenemos que dividirlo entre 6 y eso multiplicarlo por los 5 meses, ¿no? Acuérdense que solamente calculamos meses y no días porque la gratificación se paga únicamente por meses completos de trabajo. Y esto nos da un total de 12.077.50. Y en realidad ese es todo el cálculo que tenemos que hacer en lo referente a la gratificación trunca. Ahora vamos a calcular el segundo beneficio que nos piden, que es la CTS trunca. Para eso hay que tener en cuenta que la CTS tiene un periodo legal de acuerdo a la norma que la regula, que en realidad es un periodo anual. Sin embargo, se divide en 2 semestres porque
básicamente lo que se quería evitar era que el empleador tenga que desembolsar tanto dinero en una misma oportunidad. Entonces, los dos periodos legales que podemos ubicar en este beneficio, aun cuando su naturaleza en realidad es anual, serán de mayo a octubre, que se deposita en noviembre, y de noviembre a abril, que se deposita en mayo. Entonces, al igual que hicimos en la gratificación, tenemos que determinar en qué periodo se sitúa el cese de la trabajadora, ¿no? Teniendo en cuenta que cesó el 26 de junio, tenemos que más o menos ha cesado por acá, ¿no? Y por lo tanto, este será el periodo que tenemos que calcular. Entonces, el periodo de cálculo será desde el 1 de mayo de 2018 hasta la fecha de cese, que es el 26 de junio de 2018. Ahora, de acuerdo a la norma a la ley de CTS, ¿no? La compensación por tiempo de servicios que se devenga al cese del trabajador por periodo menor a un semestre le será pagada directamente por el empleador, ¿no? Y la remuneración computable será la vigente a la fecha de cese. Entonces, tenemos que calcular la CTS proporcional por el tiempo efectivamente trabajado en atención a meses y días, no únicamente a meses como hicimos en la gratificación. Entonces tenemos que entre el 1 de mayo del 2018 y el 26 de junio del 2018, ¿no es cierto? Hay un mes, lo voy a poner acá arriba solo como un dato, un mes y 26 días, que es lo que tenemos que liquidar, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos el periodo legal, ya sabemos cuál es nuestro periodo de cálculo, tenemos que pasar, al igual que en el otro caso, a ver cuál es la remuneración computable. Ya, para eso es importante ver lo que dice la norma de CTS, ¿no? Dice que la remuneración computable para el cálculo de la CTS es la remuneración básica, es decir, los 12.000 soles que percibía Marina, y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador, en dinero o en especie, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición, ¿no? Si en la norma vamos a regularidad de la remuneración regular, aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando los montos puedan variar, y tratándose de remuneraciones complementarias, cuando éste las ha percibido cuando menos 3 meses en un periodo de 6. Entonces, hasta el momento tenemos dos datos que tenemos que seguir para hallar la remuneración computable, ¿no? Que es la remuneración básica, que ya sabemos cuál es, que es los 12.000 soles. Tenemos que hallar las remuneraciones complementarias que cumplan con la regularidad, es decir, que las haya percibido por lo menos 3 meses en el periodo que se está liquidando. Y finalmente, en el artículo 18 de la ley de CTS nos hablan de las remuneraciones periódicas y nos dicen que las remuneraciones que se abonan en periodos mayores a los semestrales, las anuales por ejemplo, ¿no?, se incorporan en la remuneración computable a razón de 1/12 de lo percibido en el semestre. Entonces, vayamos concepto por concepto. Tenemos el primer concepto, que es la remuneración básica, cumple, ¿no es cierto?, con la remuneración computable para efectos de la CTS por su carácter de básica, que son los 12.000 soles, ¿no es cierto? El segundo concepto es el bono de gerente, ¿no? El bono de gerente se dio hasta mayo, no es el básico, es una remuneración complementaria, y como se ha dado hasta mayo, podemos ver que no cumple con el requisito de regularidad, porque no se ha dado 3 meses en el semestre, y por lo tanto no debe ser incorporado como parte de la remuneración computable. Ahora tenemos el bono anual, que como vimos en remuneraciones periódicas, cuando la periodicidad es mayor a una periodicidad semestral, como en este caso el bono anual, se incluye la remuneración computable en la proporción de 1/12, ¿no? Entonces tendríamos que incluir el bono anual, que son 9.200 entre 12, ¿no? Que yo ya hice el cálculo y es 766.66. La asignación por escolaridad no la incluimos porque el propio reglamento de la ley de CTS
nos dice que tiene un carácter no remunerativo, es una exclusión legal. Y finalmente la asignación familiar, que vemos que si cumple con la regularidad, ¿no? Es remunerativa y es mensual. Entonces debemos también incluirla. Eso nos da una remuneración computable total de 12.859.66. Entonces ahora vamos al cálculo. Como les dije, y es importante que lo tengan en cuenta, la CTS en realidad por su naturaleza es un concepto anual, ¿no? La división en dos periodos legales distintos atiende a la necesidad de que el empleador no tenga que desembolsar tanto dinero junto. Sin embargo, es un concepto anualizado. Entonces, la forma de cálculo tenemos que dividirla en dos, por meses y por días, ¿no? Les recomiendo que siempre la dividan para que les sea más ordenado el cálculo. Y para calcular los meses será la remuneración computable entre 12, al ser un concepto anualizado, y esto por el número de meses, que en este caso es 1, entonces en realidad va a ser solamente entre 12, pero lo pongo acá para que lo puedan ver bien. Y esto nos da 1.071.64 soles por meses. Y ahora por días tendremos la remuneración computable entre 360 días por el número de días, que será 26. Y esto nos da un total de 928.75. La suma de ambos, meses y días, será la CTS total, que en este cálculo sale 2.000 soles con 40 céntimos. Y ese es todo el cálculo que tienen que hacer para encontrar la CTS trunca. El último concepto que nos falta calcular es las vacaciones, ¿no? Para calcular las vacaciones no necesariamente tenemos que calcular las vacaciones truncas, sino que muchas veces se les puede deber al trabajador algunos conceptos adicionales de vacaciones de acuerdo a su récord vacacional a lo largo de la relación laboral. Entonces, es recomendable que utilicen un cuadro como el que tenemos acá, ¿no? En el que vamos a poner el periodo, la fecha máxima de goce, cuántas gozó efectivamente, cuántas quedaron pendientes y la calificación. Como ustedes saben, un trabajador adquiere el derecho a 30 días de descanso físico efectivo por cada año completo de servicios, ¿no? Y tiene un año para gozarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a aterrizarlo a este caso, ¿no? Tenemos que Marina ingresó a laborar el 1 de febrero del 2016, ¿no? Ese es el primer periodo. Y por lo tanto, el primer año se habría computado hasta el 31 de enero del 2017, ¿no es cierto? Acá ya transcurrió un año y por lo tanto acá ganó el derecho a 30 días de vacaciones, ¿no es cierto? Pero tiene un año para gozar efectivamente de esos 30 días. Esto es que puede gozar de esos 30 días desde el 1 de febrero del 2017 hasta el 31 de enero del 2018, ¿no? En un año generó los 30 días y tiene un año más a partir de que se generaron para gozarlos. El segundo periodo, ¿no es cierto?, se computará desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 31 de enero de 2018. En este segundo año de servicios generará 30 días más de vacaciones, los cuales podrá gozarlos desde el 1 de febrero del 2018 hasta el 31 de enero
del 2019. Nuevamente, después de generados, tiene un año para gozarlos. Y el último periodo será del 1 de febrero del 2018 hasta, hubiera sido normalmente, hasta el 31 de enero del 2019, para completar un año más. Sin embargo, toda vez que Marina cesó antes de ese periodo, el periodo de tiempo será hasta el 26 de junio del 2018. Acá no sabemos cuántos días han generado y por lo tanto esto es lo que llamamos vacaciones truncas, ¿no? Esto hasta cuándo hubiera tenido ella para gozar si hubiera completado todo el periodo, desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 31 de enero del 2020, ¿no es cierto? Sin embargo, no va a pasar porque se interrumpió el vínculo laboral. Ahora, de la información del caso, tenemos que el 10 de enero, en enero del 2018, Marina vendió 10 días de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, enero de 2018, en este periodo, hasta el 31 de enero de 2018 tenía para gozarlas, Marina vendió 10 días de vacaciones. La venta de vacaciones o reducción de vacaciones equivale al goce efectivo de las vacaciones. Entonces, podemos poner como gozadas o vendidas 10 días. El caso también nos dice que en febrero, ¿no?, vendió 15 días. ¿Por qué no pueden ser imputados a este de acá si aún hay 20 pendientes porque había generado 30? Porque este periodo, la fecha máxima de goce de estos 30 días eran hasta el 31 de enero del 2018. Y sin embargo, la venta de estos segundos 15 días se produjo en febrero y por lo tanto hay que imputarlo a este periodo de acá, ¿no? Entonces tenemos que en el primer periodo habían 20 días de vacaciones pendientes para llegar a los 30 y en el segundo periodo habían 15 días de vacaciones pendientes para llegar a los 30 también. Ahora, como ustedes saben, ¿qué pasa si es que un trabajador no goza de sus vacaciones oportunamente? Es decir, en este caso, si hasta el 31 de enero del 2018 no gozó Marina de los 30 días en su totalidad. Esos son días indemnizables. Cuando un trabajador no goza de sus vacaciones oportunamente, le corresponde el pago de lo que conocemos como la triple vacacional, que es una remuneración por el trabajo efectivamente realizado en ese tiempo, una segunda remuneración a título de remuneración vacacional, que es lo que hubiera percibido de haber estado de vacaciones, y una tercera remuneración a título de indemnización, que es lo que conocemos como la indemnización vacacional, ¿no? Eso se llama triple. Entonces, teniendo en cuenta que estos 20 días no se gozaron aun cuando venció la fecha máxima de goce, hay 20 días que deben ser pagados como triple vacacional, es decir, días que deben ser indemnizados. En este segundo periodo tenemos que hay 15 días pendientes. Sin embargo, como se puede ver acá, la fecha máxima de goce era 31 de enero del 2019. Es decir que al 26 de junio del 2018, que Marina cesó, en realidad no había vencido este periodo y por lo tanto no son días indemnizables. Si bien Marina ya había ganado el derecho para gozarlos, cesó antes de tiempo y por eso es que no los gozó. Entonces no serán indemnizables, no se paga una triple, sin embargo sí le debe ser pagada la remuneración vacacional, porque el derecho ya lo tenía. Entonces debe pagársele, sí, pero de forma simple, ¿no? Y este segundo periodo, que recién se estaba generando, por lo tanto no hay ni gozadas ni pendientes, será lo que después calcularemos como vacación trunca, ¿no? Entonces, el siguiente paso será hallar la remuneración computable para el cálculo de estos 3 periodos vacacionales. De acuerdo a la norma que regula los descansos remunerados, ¿no?, te dice que el monto de las remuneraciones será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago. En este caso será al cese. Y de los conceptos que hemos visto, básico, bono de gerencia, bono anual,
asignación por escolaridad que no es remunerativo y asignación familiar, los únicos dos conceptos que Marina venía percibiendo al cese eran el básico, es decir, los 12.000 soles, y la asignación familiar. Por lo tanto, la remuneración computable para las vacaciones será 12.093 soles. Y ahora pasamos al cálculo. No, lo voy a hacer acá. Cálculo del primer periodo. El cálculo del primer periodo. Tenemos 20 días pendientes, ¿no? Tenemos que 12.093 soles se le hubieran pagado por 30 días de vacaciones. Por lo tanto, la fórmula será 12.093, que es lo que hubiera percibido por los 30 días, es una remuneración computable completa, entre 30 y por 20, que es los días que efectivamente deben pagárseles, ¿no? Sin embargo, tenemos que es la triple vacacional, es decir, le corresponden 3 remuneraciones. Teniendo en cuenta que la primera de esas remuneraciones, como comentamos hace un instante, es por el trabajo que efectivamente realizó, ¿no es cierto? La triple vacacional, repito, son 3 remuneraciones. La primera es por el trabajo efectivamente prestado, la segunda es a título de remuneración vacacional, que es lo que hubiera percibido de haber salido de vacaciones, y la tercera es la indemnización vacacional. Entonces, la primera en realidad la debemos tener como ya pagada, porque entendemos que en el momento en que no salió de vacaciones y trabajó, se le pagó. Entonces, esta triple vacacional, para efectos prácticos, termina siendo una doble. Entonces, para el cálculo del primer periodo, sería lo que le corresponde por 30 días, entre 30, por los 20 días, y esto por 2, porque termina siendo una doble vacacional. Y esto nos da un total de 16.124 soles. Por el segundo periodo, que son los días pendientes, ¿no es cierto? Haremos la misma fórmula, pero acá será la remuneración computable, que era por 30 días, y por el número de días pendientes, que son los días por los que Marina ya había ganado el derecho, sin embargo, no le fue pagado porque cesó antes de gozarlos, ¿no? Pero tiene 15 días pendientes. Entonces, esto nos da 6.046.50. Y finalmente, tenemos las vacaciones truncas, ¿no? Que tendremos que pagarlas tanto por meses como por días. Entonces, ¿cuál es el periodo trunco a liquidar? ¿No? Tenemos del 1 de febrero del 2018 al 26 de junio del 2018, ¿no? Ahí hay 4 meses y 26 días. Entonces, para calcular los meses, las truncas las podemos dividir así, en meses y días. Y para calcular los meses será la remuneración computable entre 12 y por el número de meses pendientes, que esto nos da 4.031. Y para calcular los días será 12.093 entre 360 por el número de días, que es 26, y esto nos da 873.38. Entonces tenemos que, por el primer periodo, que es indemnizable, 16.000 soles, 16.124, por el segundo periodo, que no las llegó a gozar porque cesó antes de la fecha máxima de goce, y por lo tanto, si bien tiene el beneficio ganado, no es indemnizable, un total de 6.046, y por las últimas, que ni siquiera tuvo el derecho a los 30 días, porque cesó antes de
el periodo a través del cual iba a ganar esos 30 días. Sin embargo, por ley se le tiene que pagar proporcionalmente. Y se le paga por meses y por días, lo cual nos da 4.031 por meses y 873 por días. En total esto da aprox 27.074 soles. Y con eso terminamos de calcular las vacaciones. Un dato para que siempre tengan en cuenta es que el periodo más antiguo es el que tendrá la calificación más contingente, por así decirlo, ¿no? O sea, el periodo más antiguo debe ser el que está en triple, el uno más reciente será el simple y el último periodo, que es el que se vio interrumpido, será trunco. No podría haber un caso en el que salga trunco, triple y simple, porque no tiene sentido, ¿no? El más antiguo es el que terminará siendo indemnizado y el más reciente, que es el ininterrumpido, es el que siempre será trunco, ¿no? Entonces, un dato para que siempre cuando estén resolviendo un caso, vean que la calificación debe ir en este orden progresivo, ¿no?